Bienvenidos una vez más a este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, un tiempo en que dedicamos minutos a considerar la palabra de Dios, a estudiarla y sobre todo tratando de encontrar en ella aplicaciones para nuestra vida diaria. Sin más, ahí preparándonos con nuestra Biblia, con nuestro material de notas, iniciemos con una oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de la misma. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Bueno, habíamos quedado en la última lección aquí en este versículo de Mateo capítulo 11, verso 13. En este versículo nos habíamos quedado y algo queríamos resaltar finalmente de este versículo que no nos alcanzó el tiempo para destacar en la sesión pasada. El versículo dice así, estamos en Mateo 11, verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ya habíamos visto esto, que para quienes aceptaran recibirle, junto obviamente con su mensaje y por lo tanto al Mesías, Juan era el Elías de Malaquías 4, 5 al 6, profecía que leímos varias veces. Y esto lo vimos reflejado en las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo 17, 12 al 13. Pero que a pesar de que sí hubo muchos que le recibieron en el pueblo de Israel, la nación de Israel como un todo, empezando sobre todo por sus cabezas, los gobernantes civiles y religiosos, le rechazó. Ahí leímos Lucas 23, 13 al 25 y Hechos 3, 13 al 17. Y dijimos que al ellos rechazarle, estaban rechazando el reino que el Mesías le estaba ofreciendo a Israel, el cumplimiento de todas estas promesas que había dado a Abraham el Señor en un inicio, y que haciendo esto, al rechazar al reino, hacían necesaria la segunda venida de Cristo, del Mesías, que ocurrirá pues ciertamente en el futuro, lo cual daría entonces pie a que Israel entrara en el reino milenial después de la segunda venida de Cristo. Y eso por eso leímos Hechos 3, 19 al 21 y Romanos 11, 25 al 26. Todo este tema lo abarcamos y estos versículos los leímos en la lección pasada. Pero un último concepto que quisiéramos destacar aquí es que esta expresión de Jesús, donde prácticamente le está diciendo, si ustedes aceptasen a Juan, por tanto, aceptándome a mí su mensaje y a mí como el Mesías, entonces se cumpliría allí el Elías que había de venir. Es decir, sería prácticamente el cumplimiento pleno de esa profecía. No habría necesidad de una segunda venida y de un segundo Elías que habría de venir. Entonces, esto nos muestra, este texto nos muestra la naturaleza contingente del ofrecimiento del reino. Y es que aunque todo estaba predicho por los profetas que el Señor había mandado y tenía que cumplirse así como ocurrió, el reino le fue ofrecido a Israel de buena fe. Es decir, no hubo trampa en el ofrecimiento del reino. El Mesías vino a ofrecerle a la nación el reino que finalmente ellos podrán entrar en el reino milenial después de la segunda venida, pero lo rechazaron en esa primera venida. Pero el ofrecimiento fue de buena fe, no fue con trampa, por decirlo así. De tal manera que ellos tuvieron la responsabilidad de, al haber rechazado al Mesías, las autoridades, nos referimos que son la cabeza de la nación de Israel, son los responsables de que ese reino no hubiese llegado a ellos en ese tiempo, sino que tengan que esperar hasta la segunda venida. Eh, Así que eso queremos dejar establecido. Hay una contingencia en que si lo hubiesen recibido, se hubiese establecido el reino milenial, pero estaba profetizado que no lo iban a recibir, ya se sabía, pero no es que Dios los obligó, no es que hubo trampa, el ofrecimiento era genuino y ellos sencillamente lo rechazaron, pero había un ofrecimiento genuino del reino. Dicho esto, queremos también destacar algo adicional con el tema de Elías.
Aquí el punto es que dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La profecía de Malaquías 4 al 6 se refiere en sentido más que literal, en sentido espiritual al profeta Elías, como el mensajero que antecederá tanto a la primera como a la segunda venida de Jesucristo. En el caso de la primera, ya sabemos que Juan el Bautista vino a ser ese Elías, porque como había dicho el ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista, el niño vendría en el poder y en el espíritu de Elías. Y en Mateo 17, 10 al 13, el Señor Jesús deja bien claro que Juan el Bautista cumplió esta profecía de Malaquías al ser ese Elías que antecedería al Mesías. Dice en Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fíjate, lo dice en un tiempo futuro, ¿ah? Porque vendrá una segunda vez el Señor y su mensajero delante. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, o sea, vuelve al pasado, o sea, refiriéndose a Juan el Bautista que vino antes de Jesús en su primera venida. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pues como vemos, Juan el Bautista va a cumplir en un sentido espiritual esa profecía de Malaquías 4 al 6, siendo el Elías que precedía al Mesías en su primera venida. Pero como vendrá una segunda vez, entonces, y por eso el Jesús habla ahí en sentido futuro de que Elías también viene antes, en Apocalipsis 11, 3 al 6, vemos ese pasaje muy conocido de los testigos que vienen antes de Jesús, antes de la segunda venida, en donde dice Apocalipsis 11:3, y daré mis dos testigos que profeticen por 1262 días vestidos de silicio. 1262 días, si sacas la cuenta, son 3 años y medio. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, es decir, para que no llueva. ¿Y quién cerró el cielo para que no lloviera por 3 años y medio en Israel? Elías. Eso está cuando lees la historia de Elías en Primero Reyes, capítulo 16 al 19. De tal manera que este texto, esta profecía de Apocalipsis 11, se entiende que es Elías o alguien con el poder, la persona, el espíritu de Elías, que vendrá como testigo antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, que son 3 años y medio, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y en este segundo caso coincide con las manifestaciones de Moisés. Por eso muchos piensan que es Elías y Moisés o dos personajes con su espíritu, con su poder. De tal manera que estaría Elías y Moisés. Coincidentemente, Elías y Moisés fueron los que se presentaron en el monte de la transfiguración para ser testigos de que Jesús era el Mesías ahí cuando estaba Jesús en el monte de la transfiguración con Jacobo, con Juan y con Pedro, recordarán. De tal manera que aquí vemos cómo también en la segunda venida el Señor Jesús será precedido por testigos, entre ellos uno como Elías, en el sentido espiritual, aunque algunos opinan que puede ser literal, pero bueno, ese es un tema para otra enseñanza. Ahora, esto es tan así, este advenimiento de Elías, como forma la profecía de Malaquías 4 al 6, antes de la venida del Mesías, que los judíos, sobre todo los judíos más ortodoxos, que aún están esperando al Mesías, porque obviamente no reconocieron a Jesucristo, durante la cena de la Pascua, las familias judías dejan una copa en el centro de la mesa para el profeta Elías, esperando que él venga en alguna de esas celebraciones de la Pascua, porque ellos esperan que él venga y que entonces venga el Mesías. De tal manera que están esperando al Mesías, pero como la profecía de Malaquías 4 al 6 dice que Elías viene primero, están aguardando a que venga Elías. Y por eso dejan una copa, la copa del profeta Elías,
en la mesa en la cena pascual, esperando que en una de estas ocasiones venga Elías en una de estas celebraciones de la Pascua, antecediendo la venida del Mesías. De ese nivel es la importancia que le conceden inclusive ellos a esta profecía. Es más, Elías todavía sigue siendo muy destacado en muchas celebraciones judías, porque, por ejemplo, al realizar la circuncisión de un niño judío, tienen allí una silla, que supuestamente es la silla de Elías, supuestamente porque Elías sería como un testigo de que ellos están guardando la fidelidad de la circuncisión como la señal del pacto, y tienen siempre en el lugar donde se celebran esta ceremonia de la circuncisión, tienen la llamada silla de Elías. Esto es sobre todo entre los más ortodoxos. Así que para que veamos la importancia que tiene este tipo de profecías acerca de Elías, aún dentro del pueblo judío. Y dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Aquí cierra ya esta sección con esta frase. Y esta frase es la exhortación más frecuente pronunciada por el Señor Jesucristo. La vemos en Mateo 11:15, en Mateo 13:9, Mateo 13:43, en Marcos 4:9, Marcos 4:23, en Lucas 8:8, Lucas 14:35, en Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, en Apocalipsis 3:6, 3:13, 3:22, en Apocalipsis 13:9. En todos estos pasajes vemos la misma expresión. El que tiene oídos para oír, oiga, de parte del Señor Jesús. Y esta palabra o esta frase es un llamado o una exhortación a oír o escuchar con atención y meditar profundamente en lo que se oye, de tal manera que se pueda actuar correctamente y en correspondencia con esa verdad trascendental que ha sido expresada, que hemos escuchado. Así que la expresión cuando el Señor Jesús la da es porque lo que acaba de decir tiene que ser considerado con sumo cuidado, con suma atención, para llevar a la persona que escucha a tomar decisiones cónsonas con esa verdad que ha sido expresada. De tal manera que cada vez que tú escuches o leas en el texto bíblico esta expresión de parte del Señor, harías bien en detenerte y meditar en lo que el Señor ha dicho anteriormente. Eso lo debemos hacer siempre que escuchamos la palabra de Dios. Siempre debemos meditarla y sobre todo ver cómo eso nos lleva a actuar de la forma correcta. Y llegamos entonces a Mateo 11, 16 al 19, que es la siguiente sección que vamos a estar estudiando a continuación. Dice así el texto en Mateo 11, 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Dice Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este texto, anótalo, este texto es paralelo con Lucas 7, 31 al 35. Lucas 7, 31 al 35 es el texto paralelo para que lo consideres con respecto a Mateo 11, 16 al 19. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor. Jesús está haciendo ahora una crítica a quien, recuerda que él ha estado haciendo una defensa de la persona de Juan el Bautista, reconociéndole como verdadero profeta. Entonces Jesús ahora está haciendo una crítica a quienes rechazaron el mensaje del reino que había sido compartido por Juan y también por él mismo. Entonces a esta generación se refiere a que habían criticado a Juan y lo habían rechazado. Lucas 7:30 dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Dice Lucas 7:30. Ellos le rechazaron y asimismo iban a estar rechazando al Señor Jesucristo. Y es que esa generación era la que estaba presente en sus días, pero aunque el Señor se refiriese literalmente y específicamente a esa generación contemporánea de él,
Esta crítica aplica para todas las generaciones, incluyendo la nuestra, la actual. Personas que en todos los tiempos han rechazado el mensaje de Jesucristo, preséntesele como se les presenta, que es lo muy criticable, ¿no? Porque de una manera o de otra lo van a rechazar. Y eso, como decía, aplica a todas las generaciones, no solamente en los tiempos de Jesús, sino inclusive en nuestros días. Dice Jesús, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Aquí el Señor lo expresa o identifica esta generación con una parábola. ¿Por qué sabemos que es una parábola? Porque dice, es semejante a. Es una frase característica de las parábolas. El reino de los cielos es como tal cosa y echa un cuentito ahí y cuenta de un mercader y cuenta de un pastor, etcétera. Pero aquí se está refiriendo a la generación que había estado rechazando a Juan el Bautista y lo estaba rechazando a él. Dice que son semejantes a. ¿A qué los asemeja? Bueno, la expresión se refiere en sí es a que hay, por ejemplo, dos grupos de niños, de muchachos, dice ahí, jugando en una plaza de un pueblo, puede ser cualquier pueblo de Israel, y que hay un grupo A de niños que propone jugar a algo alegre. Dice, os tocamos flauta, como por ejemplo a jugar a una fiesta de bodas. Pero el grupo B lo rechaza. Dice, no bailasteis. O sea, les propusimos jugar a la fiesta de bodas y no les gustó. Entonces el grupo A vuelve y propone otro juego. Entonces vamos a jugar a algo triste. ¿No les gusta bailar, a jugar a algo alegre? Juguemos a algo triste, como jugar a los funerales. Dice, os endechamos, es decir, lloramos, como cuando se hace en un funeral. Pero el grupo B tampoco quiere jugar algo triste. Dice, no lamentaste, es decir, no quisieron seguir el juego. O sea, les proponen un juego alegre, no, demasiado alegre. Les proponen un juego triste, no, está demasiado triste. Sea como sea, siempre lo van a rechazar. Rechazan lo que se les proponga. Es lo que se llama un espíritu de contradicción. Eh, y en ese sentido, definitivamente hay hoy en día muchas personas que le propongas como le propongas el evangelio, lo rechazan. Ah, que eso no puede ser gratuito. Tú no puede ser que es así de la nada, tú aceptas a Cristo y ya eres salvo, tú tienes que hacer algo. O por otro lado dice, no, hay que hacer demasiadas cosas, yo tengo que renunciar a demasiadas cosas para llegar a la iglesia. No, yo tengo muchas cosas que no quiero dejar. Propóngaselos como se lo propongan, lo van a rechazar. Es lo que llamamos un espíritu de contradicción. Y así le pasó a esta generación de los tiempos de Jesús y de Juan el Bautista. Fuera como se le llevase el mensaje, lo rechazaban. Y es que por un lado, Juan el Bautista tenía un estilo de vida frugal, totalmente. Ya hemos leído Mateo 3:4, que dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langosta y miel silvestre. Tanto así que lo rechazaron diciendo que vivía de esta manera porque era un endemoniado. Posiblemente acordándose de estos hombres ciertamente con males mentales o endemoniados que vivían en parajes desiertos como el endemoniado gadareno, recordarán. Entonces, aquí se excusaban de que no, que así no lo quiero, así tan salvaje no, porque seguramente es un endemoniado. Pero Jesús, por el contrario, se mostraba más sociable. Jesús asistía a bodas, como en Juan 2, 1 al 2, que lo vemos asistiendo con sus discípulos a las bodas de Caná. Y comía con quien le invitara a su casa, si fueran publicanos, como el caso de Mateo. En Mateo 9:10 vemos que se sentó a la mesa con Mateo y los otros publicanos. Y lo rechazaban, acusando de ser comilón, bebedor, amigo de pecadores. O sea, uno era un tipo totalmente aislado, totalmente ermitaño allá en el desierto, toda una vida así como medio salvaje. No, demasiado salvaje para mi gusto. El otro era más sociable, el otro compartía, no, demasiado sociable para mi gusto. Viniese como viniese, lo iban a rechazar. Ese es el espíritu de contradicción que tienen aquellos que de ninguna manera que le presentes el evangelio lo aceptan. Y es que quien no desea
aceptar el mensaje del reino, lo rechazará sin importar la forma en que se le presente. Podrás tú pararte de cabeza, podrás decirle esto, lo va a rechazar porque sencillamente su corazón está cerrado al mensaje. Eso no quiere decir que dejemos de intentarlo, pero no te extrañes que hagas lo que hagas. Hay personas que de todas maneras van a rechazar el mensaje. Ahora, algo que podemos destacar de estas expresiones también es que el Señor, que Dios Él va a tratar de acercarse al hombre, sea como sea, y va a mandar mensajeros de las distintas formas. Mira, Juan era un hombre tosco, de desiertos, de estar así todo y con una personalidad muy diferente. Jesús vino con una personalidad más mansa, más sociable, se acercaba a las personas y ves que Dios trabaja con diferentes ministerios, con diferentes ministros, con diferentes estilos y maneras, porque Dios quiere alcanzarlos a todos. Por eso se esfuerza en mandar diferentes ministerios. Y hoy en día vemos como hay ministerios que tienen un carácter más abierto, otros quizás más cerrado, quizás unos de una manera más moderna, otros de una manera más antigua, porque hay personas que se van a adaptar más a uno y a otro. Y Dios, que nos conoce, levanta ministerios y levanta ministros con distintos estilos. Y no es que uno sea mejor y otro sea peor, sino que Dios, sabiendo que hay una pluralidad de personas en el mundo con una pluralidad de gustos, digámoslo así, va a levantar ministros en de una y otra manera para que atraigan a muchos. Como decía Pablo en 1 Corintios 9 al 22, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9, 19 al 22. De tal manera que Dios levanta diferentes ministerios, diferentes personas para tratar de ganar a la mayor parte. Pero habrá algunos que hagamos lo que hagamos, no van a aceptar el mensaje de salvación. Ahora, acusaron estos fariseos a Jesús de ser amigo de pecadores. Y verdaderamente Jesús sí era amigo de pecadores, porque precisamente él venía a salvar a los pecadores. Para poder salvar a los pecadores tenía que acercarse a ellos. Y era tan amigo de pecadores que murió por ellos. ¿Qué te parece? Así que ciertamente esa acusación era totalmente válida. Sí era amigo de pecadores. No compartía su estilo de vida, pero se acercaba a ellos para precisamente llamarlos al arrepentimiento y a la salvación, creyendo en él como el Mesías. De tal manera que sí era amigo de pecadores en ese sentido. Y es que esa acusación de que Jesús, siendo el Salvador, era amigo de pecadores a los que debía salvar, es como acusar a un médico de que anda entre enfermos. Pero si el médico está para curar enfermos, ¿entre quién va a andar? Entre los sanos, que no necesitan enfermos. Tiene que andar entre los enfermos, que es el propósito de su labor. Así que el Mesías definitivamente que tenía que estar entre pecadores para salvarles. Así que en eso sí tendrían razón los fariseos cuando lo tildaban de amigo de pecadores a Jesús. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No importa lo que piensen los fariseos, los escribas, etcétera, de Juan y de Jesús, el valor de sus ministerios se reconocerá por sus resultados. Ya lo decía el mismo Jesús en Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. Así es como se conoce un árbol, por el fruto que da. De tal manera que el carácter del ministro, el carácter del hombre, de la mujer de Dios, se conoce por las obras que surgen desde él, por su forma de actuar, por su forma de hablar. Eso es lo que te va a decir si es de Dios o no es de Dios. Y en ambos casos, los resultados en las vidas transformadas para bien hablan por sí solos. Es decir, que tanto Juan el Bautista como Jesús estaban demostrando por sus hechos y por las personas que impactaban positivamente que de verdad venían de parte de Dios. Por eso dice que la sabiduría, es decir, el actuar con sabiduría, es justificada por sus hijos. ¿Cuáles son los hijos de la sabiduría? Las obras sabias. De tal manera que
el tener obras sabias evidencia que se está actuando con sabiduría. De tal manera que así podrían reconocer que Jesús y Juan verdaderamente venían de parte de Dios. Y en Mateo 11, 20 al 24 vamos a estar entrando en este momento. En Mateo 11 y 20 al 24 vamos a encontrar el siguiente texto que es paralelo, anótalo, que es paralelo con Lucas 10, 13 al 16. Lucas 10, 13 al 16 es el pasaje paralelo. Dice Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dice que entonces, en ese momento, el Señor Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en que había hecho muchos milagros por no haberse arrepentido. La reprensión a las ciudades es en realidad a sus habitantes. Obviamente una ciudad es una cosa material que no piensa, pero cuando dice que está reconviniendo a las ciudades, es evidente que se refiere a los habitantes de esas ciudades. Esta es una figura del lenguaje que utiliza Mateo aquí, que es una metonimia. Metonimia del sujeto se dice una parte por el todo. eh, y usa esa metonimia del sujeto al dirigirse a las ciudades en lugar de a sus habitantes. Es decir, se está refiriendo a los habitantes de las ciudades, pero dice las ciudades. De tal manera que es evidente que se refiere a los habitantes. Ahora, es de destacar que es cierto que lo que los habitantes hagan afectará el lugar donde viven. Es importante destacar eso, que aunque ciertamente aquí Jesús se está refiriendo específicamente a los habitantes, pero las ciudades en donde vivían esas personas van a sufrir las consecuencias de los actos de esas personas. Fíjate que en Génesis 18, 23 al 26, tenemos el caso de Sodoma y de Gomorra. Dice en Génesis 18, 23, se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y en el 26 responde el Señor: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Lo ves? Por amor a 50 justos. Y después Abraham va a seguir bajando la cuenta hasta que se detienen 10 y definitivamente no habían 10 justos. Pero el mensaje ahí es que por amor a una cantidad de justos, Dios hubiese perdonado a Sodoma. Porque las personas que buscan de Dios en un lugar influyen positivamente en la vida de ese lugar, de esa ciudad, de esa nación. Sabemos que allí en Génesis 19, 19, 13 y 24 se describe la destrucción de esta ciudad. Dice en Génesis 19, 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, evidentemente, al final Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de sus habitantes. Entonces, lo que vemos aquí es que todo tanto el bueno como el mal comportamiento de los habitantes de una ciudad, de un país, impacta por un lado en las bendiciones y por el otro lado en las maldiciones que reciba esa tierra. Entonces, la tierra donde vives es influida positiva o negativamente por tu forma de vivir. Las personas que buscan a Dios, que aman a Dios, que
van a influir positivamente en su nación, en su país, en su ciudad. Lo contrario, una ciudad llena de personas que le dan la espalda a Dios, perversas, que van a acarrear consecuencias sobre ellos mismos y sobre su entorno. Eso es importante de destacar. Tanto así que dice el Salmo 33:12, el Salmo 33:12 dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. De tal manera que cuando una población busca de Dios va a traer bendición sobre su tierra, como debemos hacer los creyentes en nuestra ciudad, en nuestro país, trayendo bendición sobre nuestra nación por medio de nuestra búsqueda de Dios, nuestras oraciones, nuestro alinearnos con la voluntad de Dios. Vamos a estar bendiciendo a toda la nación. Bueno, nos detenemos aquí por esta vez. Hasta la próxima ocasión. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente.